De nuevo en esta noche un poquito lluviosa del 15 de septiembre, estamos en el Festival Calicomis, en su versión número 28, donde tenemos la presencia de artistas muy destacados en lo que se refiere al muralismo y al proceso que como arte se vivió en medio del estallido. Pero bueno, le damos la bienvenida a estos amigos y será Jesús David Rodríguez de Gráfica Mestiza el que nos los presentará. Bueno, buenas noches a todos y todas, a los presentes acá, bienvenidos a este Festival Calicomis 2021 y a todas las personas pues que nos están viendo por redes sociales, tanto de Cali como de más lejitos. Eh, bueno, mi nombre es Jesús David Rodríguez Montoya, soy diseñador gráfico de la Universidad del Valle, director del proyecto Gráfica Mestiza para Latinoamérica, un proyecto en el que hago y hacemos, porque es un colectivo, investigación, difusión de arte urbano, ilustración y, y diseño en Cali, en Colombia y en Latinoamérica desde hace más de 10 años. También hago parte de otros proyectos como la grafitería, la Mesa de Gráfica Urbana de Cali o el Festival Borondo, que es el festival pues, de gráfica independiente de arte urbano de la ciudad de Cali. Y bueno, pues hoy estoy acompañado de estos tres invitados que me parece muy importante tenerlos acá y con los que queremos charlar un poco de todo esto del estallido, el arte y la protesta social. Eh, pues voy a darle la palabra a ellos para que se presenten, nos cuenten un poco como el contexto de cada uno relacionado pues al arte urbano o a la gráfica protesta y al arte como desde lo académico también. Y pues arrancamos con el profe Sergio Zapata. Entonces, bienvenido, profe. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Zapata, soy profesor en la institución universitaria Antonio José Camacho y en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Eh, He desarrollado ciertas actividades relacionadas con el paro de la mano de la comunidad académica. Cabe decir que también ha sido un proyecto o un trabajo colaborativo, no es digamos a término individual, sino que tuve la oportunidad de estar coordinando estas actividades en las cuales estuvieron involucrados varios integrantes de la comunidad. Buenas noches, mi nombre es Wilson Silva, muralista, grafitero de la ciudad. Estoy participando en varios procesos de gráfica urbana en el contexto del paro nacional. Eh, Realicé varias intervenciones junto a compañeros y a procesos que se hicieron en torno a eso. ¿Hace cuánto pintas y qué has hecho digamos, en todo este movimiento de arte urbano en los últimos años? Yo pinto aproximadamente hace unos 10, 11 años. ¿Y qué me decías? Es como tu proceso, ¿no? ¿De dónde venís? Festival de arte urbano. Bueno, digamos que he participado en varios procesos sociales, acompañado de otras iniciativas. Hago parte de un colectivo que realizamos el Festival Arte al Muro Pintura de Arata, que lleva 7 versiones, se hace en la Comuna 20 de Cali, popularmente conocida como Siloé. Hacemos aproximadamente unos 6 años el festival. Y sí. Buenas noches, mi nombre es Jairo Hernán Caicedo. Yo soy comunicador social periodista de la Universidad del Valle y también profesor de Bellas Artes, al igual que el profe Sergio. Entonces, en Bellas Artes precisamente y a través de mi oficio como comunicador, he estado muy vinculado a personas de las artes, a personas del diseño, a personas de diferentes expresiones artísticas y esta vez estuve documentando, estuve a cargo de hacer grabaciones, estuve muy preocupado por lo que estaba pasando
y a partir de esto he creado pues algunos videos, algunos recursos de material audiovisual que nos servirán hoy de pronto de apoyo un poquito para hacer una reflexión sobre todo esto que nos ha pasado en los últimos meses. Entonces devuelvo el micrófono a Jesús, muchas gracias. Quería como complementar, ¿hace cuánto pintas, Wilson, y qué te llevó a empezar a pintar graffiti y murales? Como comenté, hace unos 10, 11 años aproximadamente, y lo que me motivó es ver como las formas en la calle, el arte que se ve en los puentes. Entonces como que ahí nació mi interés, empecé a hacerlo como en los cuadernos, en los títulos de las tareas, y me empezó a gustar. Después empecé a investigar y me di cuenta que se llamaba graffiti, como que lo que yo sentía afín. Empecé a conocer gente de la movida de la gráfica urbana y empecé a involucrarme de poco en poco a hacer esto, primero con letras y ya luego con el muralismo y algo más desde la forma. Y, profe, ¿van de la mano el arte y la protesta social? ¿Cómo y por qué? El arte es una necesidad simbólica del ser humano. Como tal pretende comunicar, como tal la producción de imágenes es un lenguaje que como seres sociales pues debemos estar permeados por este para poder desarrollarnos obviamente como cultura y como sociedad. El arte es fundamental en estos procesos, creo que es algo que se nos ha olvidado a la hora de entender muchas veces desde el criterio social donde habitamos. Vemos el arte más como algo decorativo, como una cosa para las paredes de la gente rica, y resulta que no, que el arte tiene estos mecanismos que poco a poco han salido a la luz, que dentro de las prácticas artísticas contemporáneas siempre se ha manejado, pero que ahora, debido a este estallido, lo hemos visto directamente en las calles, directamente en relación con la comunidad. Hemos visto cómo personas de la comunidad, de los barrios, de los puntos de concentración, han hecho uso de la gráfica y de las expresiones artísticas para comunicar algo que no pueden comunicar de otra manera. Y eso da muestra del papel fundamental que es el arte, no solamente para el fenómeno del estallido social, sino para el desarrollo de una sociedad. Bueno, el profe Jairo nos preparó un corto video en donde recopila un poco de imágenes acerca de todo lo que pasó estos últimos meses, y pues queremos presentarles y pues nos va a ir contando un poco de qué es un estallido social, cuáles fueron las causas para que se diera esto en Colombia de la forma particular y acá en Cali. Entonces, Listo, muchas gracias. Pues antes de que pongan a reproducir el video, quería aclarar también varias cosas. Y en este caso el material que vamos a presentar es exclusivamente lo que pasó desde el 21 de abril del 2001, ya que podríamos hablar que el estallido social realmente empieza desde el 21 de noviembre del 2019. Empiezan un poco a caldearse los ánimos, empieza la gente un poco a salir ya muy enardecida hasta el punto en que recuerden que nos encierran, nos llevan toque de queda en Cali, en Bogotá, y nos amenazan con que se nos van a meter los vándalos a los conjuntos, cosa que es desmentida un año después, que en realidad no hubo tal situación. Entonces, pues haciendo esta aclaración, y otra aclaración que hago también es, en este video, en este material que voy a presentar, tampoco voy a incluir lo que pasó en esas horribles noches, más o menos del 1 de mayo en adelante, porque ese material lo estamos usando ya de pronto para acciones judiciales, cosas más adelante que tienen un poco más de complicación de pronto mostrarlas. Entonces, pues ahorita sí, porfa, dale play. Entonces, la cosa empieza el 21 de abril, como les digo, cuando Carrasquilla nos demuestra que en su cabeza una docena de huevos vale 1.800 pesos, y nos despertamos el 28 de abril con esta imagen. Sebastián de Belalcázar caído, y eso genera un espíritu muy diferente en la marcha de ese día.
¿Se le puede bajar un poquito, por favor? Sí, gracias. Entonces, miremos una cosa muy importante y es el espíritu con el que arranca la marcha. Empieza en un tono muy pacífico, muy artístico, digamos, en cierta forma, muchas expresiones culturales, muchas expresiones de arte. Y la protesta en ese momento pues es muy justificada porque recuerden que la reforma tributaria nos habría afectado a todos el bolsillo. En este punto se unen estudiantes, profesores, toda la comunidad académica, se unen también artistas, las personas que trabajan como Jesús, que trabajan también en diseño, en artes. Se une una gran cantidad de la comunidad a respaldar este paro. Y en este punto, en la plaza de Caicedo, desafortunadamente el día 28 de abril, justo en este pedacito de aquí, en la DIAN, va a empezar el desorden ese día. Yo como testigo puedo decir que ustedes ven el comportamiento de la gente, está muy bien. Afirmo, sin ninguna duda, son más o menos 20 personas, era un grupo de 20 personas que se infiltraban en ese momento y empiezan a causar los desmanes allí en la DIAN. A partir de allí rompen absolutamente todo. Miren que la gente queda impávida completamente ante la reacción pues violenta. Sin embargo, muchos de los que estamos en la marcha tratamos de impedir un poco este comportamiento, pero ante las piedras y luego ante la llegada del ESMAD y el fuego ya es muy difícil. Y ese día terminan pues encerrándonos nuevamente. Terminan toque de queda, termina la alcaldía un poco destrozada también. Bellas Artes termina un poco afectado, no tanto como los bancos de allá de este lado. Y así continuamos un poco hasta el 29 de abril, siguiente día, donde empiezo a notar también una persistencia en los jóvenes sobre todo, de quedarse en el lugar, de no moverse, a pesar de que llegara la policía, a pesar de que llegara el SMAT con toda la fuerza, la gente estaba decidida a quedarse. El SMAT también empieza un poco a tocar los barrios, esto es San Cayetano, la gente empieza a reaccionar y la gente le toca irse hacia San Antonio, La Loma, y más o menos esta es la situación que tenemos 28, 29, una situación caótica por los lados de Jovita, por los lados de Santa Librada. También hago esa aclaración, en este caso el video está limitado a esta zona que es donde resido, donde habito pues, y era donde me queda más fácil hacer este tipo de grabaciones. Obviamente en Cali había muchos más disturbios, en Colombia había más disturbios, pero esto está localizado precisamente en esta zona, San Antonio, Loma de la Cruz, Santa Librada. Entonces veíamos un poco eso, cada día era más intenso, en vez de bajar la intensidad, en vez de bajar el ritmo, cada día había más gente dispuesta, como les digo, a quedarse hasta horas de la noche. El 30 de abril en la noche, oigan lo que dice el señor aquí. No se escucha muy bien, ahorita lo voy a poner con un subtítulo más adelante. Lo que el señor dice es, si nos quedamos hasta después de las 10 de la noche nos van a dar plomo. Era lo que se estaba hablando esa noche de la reunión que tenía el Ministerio de Defensa en ese momento en la Fuerza Aérea. Sin embargo, los muchachos, ahí les decía la frase, con eso estaban advertidos ya casi todos. Sin embargo, esa noche se quedaron y digamos que hasta ese momento la cosa había sido de peleas, de disturbios un poco caóticos. No habíamos todavía hablado de muertos hasta ese momento, si no estoy mal tengo que hacer muy bien esa búsqueda de cómo fue la cronología de todo, pero estoy basándome un poco en los videos. Recuerdo que hasta esa noche la gente todavía persistía y en las calles se notaba mucho también el ánimo de la gente de apoyar el paro, las cacerolas en los edificios, los carros pitando. Entonces era una cosa muy colectiva, muy de todo el mundo, y este día, el 1 de mayo del 2021, la cosa cambia de tono completamente. Veníamos de un disturbio, de una conmoción, y el 1 de mayo era un ambiente más de feria. Era como si fuera la feria de Cali, estaba un poco farandulesco el ambiente también, pero miren la cantidad de personas, la cantidad de gente que se unió al paro nacional.
ya estuviera de acuerdo o no, pero me imagino que la gente que no está de acuerdo pues no habría estado allá metida. Entonces, esto lo quería grabar yo precisamente para eso, para que quede una constancia y que después nos dijeran, no, es que son unos cuantos. O que RCN dijera, no, es que eran unos poquitos celebrando que había caído la reforma. Entonces, los medios nos mostraron esto. Esto lo veía yo, como les digo, muy cerca de mi casa. En San Antonio se podía ver esto, los carros y las motos pitando todo el día. Pero entonces aquí va a venir un cambio de panorama. Como les digo, ya 1 de mayo en la noche es cuando empiezan a cambiar un poco las cosas. Que llega el señor Molano con refuerzos de Bogotá. Y así es como se empiezan a ver las noches en Cali desde ese día. Entonces, como les digo, de esos días, de esas noches, no quiero mostrar mucho material, pasamos un poco a las consecuencias que nos dejaron esas noches. Entonces, a raíz de esto, la protesta cambia de tono también. A raíz de esto ya tenemos conocidos cercanos entre las víctimas. Tenemos gente que nos han tocado y eso ya cambia completamente las cosas de tono. Entonces, los amigos por aquí de la gráfica, los amigos de Bellas Artes, se toman esto en forma personal, en cierta forma, porque lo tenían que hacer. Y pues empieza la manifestación a partir precisamente del tema que nos trae aquí. Murales, la pintura, la intervención urbana. Entonces, en un primer momento encontramos precisamente esta fue la primera intervención muy fuerte a raíz pues, de los acontecimientos también. Y vemos cómo es en toda la ciudad también, que empieza a manifestarse este tipo de pensamiento, este tipo de expresiones, que como les digo, en este caso me estoy limitando a este sector porque es el que cubrí, pero sabemos que esto pasó en todo Cali, sabemos por ejemplo que en Puerto Resistencia la cosa fue a otro nivel también, en Meléndez fue a otro nivel también, entonces nos deja también estas tristes pérdidas, todo este momento, este periodo histórico precisamente. Y, como les digo, llega un momento en que censuran precisamente toda esta manifestación, pintando todo de gris. Una senadora muy conocida viene a tratar de tapar todo. Los jóvenes responden inmediatamente, no nos van a callar, no nos van a borrar. Y a partir de ahí empezamos a ver el movimiento del mural ya mucho más fuerte en Cali, mucho más fortalecido. Y pues estos videos los podemos ver mientras seguimos de pronto la charla. A ellos le ha puesto una música incidental, pero pues realmente ahí lo que vamos a ver es todas las obras que se hicieron en este periodo. Entonces, si quiere, profe Sergio, que usted estuvo muy al frente allí también, contarnos un poco de la experiencia con ellos, con los estudiantes y con los profes. Vale, gracias. Desde la comunidad académica, pues se planteó, digamos, como decía el profe, desde el 2019, a raíz del paro de 2019, hubo una organización que empezó a generarse en el estudiantado y en el cuerpo docente, una asamblea general multiestamentaria, que empezó a tomar forma durante este paro y decidimos llevar a cabo acciones que tuvieron una repercusión, digamos, pública, organizada algunas veces, otras veces más intuitiva, pero todo desde, digamos, desde nuestros conocimientos y desde nuestra fortaleza, pues que es el arte, buscando la manera de incidir en todos estos fenómenos. Como vimos anteriormente, pues los trapos que se hicieron en los diferentes puntos, acompañando los puntos de resistencia de la ciudad y a las primeras líneas, a la gente que estaba presente en estos lugares, se tomó una determinación por este tipo de elemento, ya que muchas de las personas que integraban las primeras líneas en los diferentes espacios de la ciudad pertenecían a las barras bravas, que eso es un fenómeno que yo creo que más adelante hablaremos de él, y dio pie para que se hicieran
estos trapos, yo conociendo el sentido de pertenencia y la identidad que genera en estos jóvenes este tipo de elementos, entre otras cosas, la participación pues obviamente ciudadana en este festival fue iniciativa de la comunidad, digamos, gráfica de la ciudad, pero eso fue una iniciativa ciudadana, la ciudad se volcó a pintar estos muros nuevamente, a decir precisamente que no nos van a callar, que no pueden censurar simplemente, porque es que hay algo muy delicado con el gris, con ese gris anodino, y es que es una primera manifestación de censura y de querer callar al otro, después viene la violencia física y después viene la desaparición forzada. Entonces son acciones que no se pueden permitir en una sociedad que se dice democrática. Si mi opinión va en contra de la de los demás, de otro grupo de personas, hay que entrar a debatirlas, no a censurarlas. Y eso fue algo que dejamos claro también durante este tipo de intervenciones, que fueron amenazadas en otros espacios también de que la iban a volver a pintar de gris. Digamos que ya era una situación muy compleja, pero que logró, digamos, entrarse en consenso también con las personas de la alcaldía para que esto no volviera a suceder. Entonces, pues creo que ha sido, como decíamos anteriormente, el arte no solamente de los artistas, sino como una herramienta de comunicación y de lenguaje de la cual se apropió toda una comunidad, como lo pudimos vivir este día. No solo pues ahí en lo de la quinta y Bellas Artes, sino pues que también en Siloé, donde vivís, o en Puerto de Resistencia, cómo se vio eso desde los diferentes puntos y cómo desde el arte se planteó esa propuesta de denunciar, de resistir. Bueno, digamos que desde los primeros días del paro estuve como ahí asistiendo a las marchas, viendo la movida. Ya empecé después a sentir la necesidad y veía que más de uno también estaba como sintiendo la necesidad de expresar con arte lo que sentía, de dejar el mensaje, de inquietar a la gente a través de la gráfica. Entonces, digamos, junto a mucha gente hicimos intervenciones por toda la ciudad, vallas, murales de gran tamaño, grandes formatos, y pues todo esto, digamos, como mientras que mataban a la gente, como que los artistas respondían con pinceles, brocha de aerosoles, eran como que los fusiles contra las armas. En varias ocasiones, mientras que estaba pintando, se podían escuchar los disparos y todo el mundo corriendo, y gente desesperada, gente fusilada, gente muerta. Incluso pues yo que soy de ahí de Siloé, el 3 de mayo pues venía yo de estar por allá por la quinta, y entonces como estaba la movida en Cali, yo sentí que no, pues tenía que llegar temprano al rancho. Y preciso a eso de las 7, 8 de la noche, después de una velatón, pues asesinaron un poco de gente inocente ahí en la glorieta de Siloé. La policía usó y se extralimitó en la fuerza, y entonces, como siempre, arremeten contra los barrios populares, como siempre arremeten con el más necesitado, porque pues por lo que veíamos la situación era diferente al sur de Cali. Los policías como que escoltaban a los que disparaban, incluso con sus ametralladoras, mientras que un poco de jóvenes estaban ahí reclamando que no mataran más, que hubiera equidad, que si se está hablando de esta democracia como lo están diciendo acá, pues entonces era como era ver el mismo Estado mediante sus policías y su fuerza armada asesinando al pueblo, porque en vez de como que parar los ánimos, al contrario se pidió mayor pie de fuerza y más brutalidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una masacre que no tiene justificación, que marcó el curso de la historia aquí en Colombia, porque estamos viendo de que lo que está pasando diariamente en los campos, por una vez, por 2 meses, por 3 meses, se está reflejando en las ciudades. Que los matan y no dejan de matar, y es tan normal escuchar que
líderes campesinos o líderes sociales son asesinados a diario y como que no se vio sino en la ciudad mientras que pasó el paro. Y después de que pasó todo eso y se están siguiendo presentando situaciones de asesinatos de líderes sociales, pues ya por lo que se ve esa reforma ya la pasaron, o sea que ya hicieron la reforma por lo que tanto luchó la gente. Pero la gráfica siempre estuvo resistiendo ahí, siempre así hubiera balas, así estuviera lloviendo, sol, así nos estuvieran gaseando, así no pudiéramos más porque eran ver a los nuestros estar ahí. Ejemplo, el Cabe, un pelado que no siempre lo pillaba, yo siempre lo pillaba en las manifestaciones, ahí es de la palabra, siempre dialogando con los policías. No le disparen, pille que son ustedes mismos ahí. Uribe le quitó a ustedes tal prestaciones. Ustedes tienen que trabajar 25 años cuando antes eran 20 y se pensionaban a los 20. Y que yo fue brutalmente asesinado como Fletch, ahí mismo en ese punto, ahí en Chiminangos, por ahí. Y he esperado siempre de la palabra, siempre era desde el diálogo. Entonces como que uno ver que sus hermanos padecen, pues no sé, era como de sentir de expresarse en el muro. Si yo no lo hacía, estaba en mi casa y me quedaba como que en esa depresión, pues igualmente tenía que ver la necesidad de poder ir salir a la calle a expresar, porque pues mientras que matan a la gente uno no puede quedar como relajado ahí en la cama o impotente. Nuestras armas, los pinceles y las brochas, los aerosoles, así que sigan disparando ellos. Ahorita que hablabas de la noche del 3 de mayo, hubo algo también muy impresionante que vimos de pronto desde otro sector de Cali, y es como Siloé quedó en oscuras de un momento a otro, y cómo no hubo más señales de videos provenientes de Siloé. Entonces, cómo fue preocupante también que lo silenciaron, o sea, silenciaron absolutamente toda la situación. ¿Vos viviste eso? ¿Cómo fue desde allá un poco ese bloqueo? O sea, cómo fue el costo de energía y todo. El colectivo como tal pues tiene una página en Facebook que estuvimos digamos como transmitiendo incluso en vivos, pero era ver como usted dice la censura, no sé cómo hacían, no sé si eran por señales o tal vez drones o qué miércoles, pero sí se veía mucho la censura y la desinformación y todo eso era una mezcla toda loca. La gente buscaba referencia de Siloé, algo sobre Siloé y no aparecía nada. Era re loco, pero sí, hubo una notable censura ahí. Porque claro, lo que pasa en Siloé es que la estación principal, que son como áreas comunes ahí alrededor, que es la estación de la 19, es la estación de Lido, ahí está muy cerca de Siloé. Entonces lo que pasaba es que pues los muchachos que estaban ahí en el Rompoy y todo eso que se daba ahí en el Rompoy pues se sentían amenazados. Entonces era incluso ver como francotiradores disparaban desde allá. Yo en una ocasión estaba ahí con los rayos láser, ¿sí?, detrás de un poste y los fusilazos eran pasando por el lado. Entonces la verdad sí sentimos el ensañamiento de la policía. Hay que decir una cosa, y esto es algo que es un fenómeno que viene presentando y no es nuevo. En el año aproximadamente en la década de los 90, también eso hubo un policía que se volvió loco y empezó a matar un poco de gente allá, ¿ok? Auspiciado por la misma policía en ese entonces, le pagaba para hacer las limpiezas. Entonces como era un fenómeno que se tiende a repetir. Usted las noticias que escucha a veces de los policías, la brutalidad de los policías, en comparación de, digamos, de Siloé no sé, a Ciudad Jardín o barrios como eso, no, siempre van a enseñar con los pelados del barrio, siempre va a haber extralimitación de la fuerza. Entonces es algo que sí ha sido una constante. Y, o sea, yo personalmente como habitante del barrio nunca he sentido reparación. En estos días fui donde la mamá de Kevin Agudelo, muchacho que asesinaron el 3 de mayo, le hicimos un mural. Ese día yo no vi a los familiares, a la tía, pero no vi a la mamá. Y entonces que estamos haciendo un reportaje y 4 meses después aproximadamente de que pasó eso, y no, la mamá estaba destruida, el único hijo. Nos conmovió tanto ver, digamos, como
no sé, le están quitando la vida de los hijos a las madres. Ellos nunca parieron esos hijos, pero sí lo están matando. Y es ver cómo ese al final el pobre con el pobre, ¿no? Porque pues los policías que mataron son puros bachilleros, puros pelados que son patrulleros o algo así. Eso no ganan un sueldo como si lo hacen los ministros que ahorita sí están robando y por ahí en sus paraísos dándose esos lujos. Era como ver el pueblo contra el pueblo, eso sí me pareció muy crudo. Bueno, pues ahí se me adelantaron a todas las preguntas. Pero quería, de esas frases que salieron, de esos símbolos que salieron, ¿cuáles los marcaron más a ustedes en este contexto que nos quisieran como recordar? Pues de pronto algunos de los que no hemos visto ahí. En mi caso, yo diría que Lucas Villa, el joven del viaducto de Armenia Pereira. Pues porque Lucas Villa era un viejo conocido de mi familia en cierta forma, era una persona de la que teníamos referencias y la forma en la que es asesinado también entonces marca bastante. Y como profesores, y yo vengo de una familia de profesores, nos afecta mucho esto, nos afecta mucho que en las noches de las manifestaciones teníamos que poner mensajes en Facebook de estudiantes, por favor, si necesitan una casa, acérquense a la mía, aquí está mi casa a la orden, o si ven que falta alguno de ustedes, por favor comuníquense con los profesores, los ayudamos a buscar. Entonces fue todas las semanas así, con Sergio, con todos, compartíamos estados en Facebook, se nos perdió un estudiante y entre todos lo buscábamos más o menos. Nos pasó varias veces que se perdieron un par y nos toca buscarlo entre todos. Entonces, son unas cosas de sentido de comunidad, de sentido pues de estar un poco en este momento tan duro como decías ahorita, de que uno no sabe ya que la policía que estaba para cuidarlo y para servir supuestamente a la comunidad, de un momento a otro se nos vuelve, y qué pena tener que decir esto ante una cámara y pues en vivo, pero se nos vuelve una amenaza a casi todos, y sobre todo a los profesores se nos vuelve una amenaza a la policía, se nos vuelve una amenaza al gobierno. Y antes de que todo esto pasara, yo venía de una situación familiar en que amenazaron de muerte a mi hermana por publicar un taller sobre los falsos positivos de Uribe, solamente preguntando qué eran los falsos positivos y qué había pasado. Y a mi hermana la amenazaron de muerte, la abrieron investigación en la Secretaría de Educación, un poco de cosas más, simplemente por cuestionar. Entonces, estamos llegando a un punto en que cuestionar es peligroso, en que incluso pararnos aquí en este momento a hablar como estamos hablando es un peligro para nosotros, para mí como docente, tomar una posición es un peligro, porque ya dice, me van a decir mamerto, me van a decir que estoy adoctrinando, me van a decir todo lo demás, pero pues uno en realidad lo que quiere es evitar esto, que maten a los jóvenes a los que uno le está dando clase, que maten a estos pelados con tanto talento y que, hombre, pues es que sí, definitivamente algo tenemos que empezar a cambiar, y precisamente me parece que el arte es eso, el arte es buscar ese cambio, es buscar una nueva forma de vernos, de representarnos, y definitivamente pues toca insistir, ante esta barbarie toca insistir, yo creo, porque no nos queda más camino. Entonces, ¿De acuerdo a la pregunta? Como, ¿qué frase, qué símbolo te quedó marcado que quieras resaltar? ¿Y por qué? Bueno, digamos que así como el malo, sí, yo creo que la limitación de la fuerza, el asesinato vil de gente inocente, a manos de balas del Estado, balas que al final pagamos nosotros con los impuestos, ¿no? Digamos que eso sí creo que me marcó ahí el corazón, y siento que como que hay la espinita en la historia, pues de todo eso a mucha gente le cambió la vida. Y por otro lado, digamos que yo me voy con algo bueno, es como la solidaridad. Ver cómo familias enteras se volcaban a las calles a llevar tinto, avena, limonada, cualquier refrigerio para los pelados de primera línea, para la gente que estaba pendiente por ahí. Era ver cómo se unía la gente sin distinción de raza ni equipos. Incluso esto en una de las manifestaciones ahí en el Paso del Comercio, y era como ver los hinchas del Cali y del América, que en otras ocasiones o en otros momentos se mataban hasta cuchillo, era ver cómo estaban unidos por un mismo clamor, que era que parara la violencia, que cesara esa guerra, de que se generara el diálogo. Digamos, sí, como con eso muy marcado, con esa solidaridad de la gente.
Sí, pues muy en línea con lo que dice Wilson, pensando más en algo positivo de todo esto, creo que uno de los símbolos más poderosos que ha tenido este movimiento han sido las ollas comunitarias. Entender esa capacidad de solidaridad, de apoyo mutuo, de comunidad, de juntanza que tienen las personas para salir adelante y para poderse proteger unas a otras, ha sido algo que muy valioso, que se ha mantenido con el paso del tiempo, porque aún al día de hoy se siguen haciendo las ollas comunitarias y se ha vuelto, el alimentar al pueblo se ha vuelto una amenaza para el Estado, porque hemos visto cómo van y tumban las ollas, las envenenan, en fin, porque lo hemos visto las imágenes, los videos, y es muy triste que es literalmente es una fuerza vital contra una fuerza que quiere destruirlo todo. Nosotros estamos defendiendo la vida de nuestros congéneres, de poder tener una vida digna, y ellos, con tal de mantener un statu quo, van a pasar por encima de lo que sea, así sea la dignidad de las personas. Entonces creo que la olla comunitaria es un punto muy alto que se ha logrado, porque es un punto en el que casi que quedaron ellos expuestos ante el despreciar la comida, el que ellos desprecian el alimentar a un pueblo, da muestra de esa mezquindad con la que piensan y con la que actúan. Y en cuanto al tema de la policía, pues a mí no me sorprende. La policía ha sido un aparato estatal, siempre, nunca ha estado para proteger al pueblo, sino para proteger los intereses del Estado, ¿ya? Y de los que están al lado, digamos, de esa supuesta legalidad, y eso lo vemos cuando, en términos judiciales, cuando el pobre se roba un caldo de gallina, le dan 3 años de cárcel, pero cuando el rico se vende bonos de agua o se roban 7.000 millones, no pasa nada. 70.000 millones. Entonces, ahí nos damos cuenta que la justicia, el Estado, la policía, todo está manejado por unas familias que no les interesa lo que pasa en la población, sino con sus propios intereses. Y nosotros a veces nos enfrascamos en discusiones y en peleas entre nosotros mismos, por ejemplo, que es otro fenómeno particular, pues lo de las primeras líneas. El policía, como decía Wilson, es un asalariado que si mucho se gana 2 millones, 2,5 millones. Y el que está en la primera línea seguramente, como me dijeron muchos durante todas estas manifestaciones, están comiendo mejor ahí con las ollas comunitarias y con lo que la gente les está dando que es en su casa, ¿ya? Porque eso fue otro fenómeno que lo vivimos el día del mural, del festival. Se recogieron en una tarde, la tarde del domingo, en el pedacito donde nosotros estábamos, más de 2 millones de pesos. La gente pasaba y nos daba dinero, nos daba comida, nos daba mercado, la gente estaba emocionada pasando por ahí viendo lo que estaba haciendo la ciudadanía. ¿Qué pasó con los 2 millones de pesos? Pues para alimentar a todo el mundo, ¿cierto? Para comprar más materiales, porque si hay algo que ha mostrado eso es que no se está haciendo con un interés económico, siempre ha sido en pro de un objetivo en común. Entonces creo que eso es muy valioso, la manera en que nos hemos articulado como sociedad. Y pues siento que todo esto es como que ha sido fuerte, o sea, como que a veces desde el arte urbano muchas veces como que salimos a pintar porque nos gusta, porque queremos, pero estas veces es más como una necesidad que un gusto, y, y pues estamos como entre la verdad y la realidad, y a veces como que pues hablando un poco como del cómic y la caricatura, empiezo a entender cómo viven ustedes entre el meme, la caricatura y el dolor pues de hablar de estas realidades, y entonces yo me pongo a pensar, bueno, cómo hacen los caricaturistas y cómo hacen ustedes o cómo han hecho todo este tiempo para alentarse a seguir haciendo como esas actividades cuando estaba pasando todo esto. En mi caso, pues desde gráfica y desde las redes, hubo un momento en que paramos de publicar cosas porque se calentó todo, y como que así uno no estuviera haciendo nada malo, era como que una presión por todo lado.
pero luego como que dijimos, hay que hacer las cosas, ¿sí? Entonces, como ustedes, ¿qué los alienta en esos momentos más duros para salir a decir la verdad, para criticar, para denunciar, para dejar esa memoria ahí en los muros, en lo audiovisual o en las intervenciones artísticas? Bueno, esa pregunta es buenísima porque no me la sé contestar todavía. Sí, la verdad esta época con paro, con este paro y que venimos además de pandemia ha sido muy duro. O sea, encontrar motivación en las clases, teniendo en cuenta que por ejemplo dar clases hoy en día es como un monólogo. Uno le habla a una pantalla durante 2, 3 horas y de vez en cuando sí tiene interacción, pero no es lo mismo, no es lo mismo ver a los estudiantes cara a cara. Entonces, buscar motivación en estos días pues ha sido muy duro, pero creo precisamente que el estallido fue eso. El estallido fue una cosa que veníamos como de un letargo, una especie de sueño ahí, de que no podíamos salir. Y me impresiona mucho cómo toda esta gente, y me incluyo, estamos poniendo la vida en riesgo en ese momento. Estábamos todavía sin vacuna, no habían llegado las vacunas, todos podíamos estar muriendo simplemente por haber salido a manifestar allí, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué nos motiva? Yo creo que la cosa era ya un punto de instinto, casi la naturaleza humana, de decir, no más, ya tenemos, no más, paremos esto, y eso es lo que nos saca, yo creo, por lo menos a mí me sacó eso, de decir, bueno, tenemos un gobierno que tampoco pues nos ha dejado solo en medio de la pandemia, dejó a mucha gente pasando hambre en medio de la pandemia, y ¿qué hace uno? Entonces, para mí esto fue realmente una motivación, ver a la gente tan animada y como les digo, que no se querían mover cada noche decían, aquí nos quedamos y aquí no nos movemos hasta que no se caiga la reforma, hasta que el gobierno no cambie. Entonces, en parte me motiva mucho eso, tener la esperanza al menos de un cambio, de que tal vez si aprendemos a votar vamos a poder cambiar un poco más las cosas, de que si seguimos actuando de esta forma, como decía Sergio, si seguimos pensando en el colectivo, en que nos alimentemos todos primero, antes de hacernos ricos, antes de hacernos dueños de un banco, pensar un poco en eso, en que construyamos un poco más de sociedad, eso es lo que motiva a mí tal vez, pensar en que hay esperanzas de tener un país mejor, pero entonces la cuestión es eso, cada día toca motivarse. Ahora preguntabas un poco acerca de el cómic y la caricatura, ¿ya? Aquí tenemos a un caricaturista también, muralista y animador, Freddy Leal. ¿Qué ha sido? ¿Ven? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación aquí al panel. Mi nombre es Freddy Leal. Bueno, llevo viviendo aquí en Cali casi que desde la pandemia. Entonces me ha tocado vivir una Cali que, digamos, desconocía, ¿cierto? Digamos que para mí fue este estallido social ver cómo los caleños se identifican con el país, porque fue muy motivante, fue ver cómo Cali avivó el hecho de las marchas en Colombia. O sea, realmente los caleños se sintieron muy identificados con las causas y fue muy masiva la participación y Cali fue como que el nacimiento de las marchas en el país. Vivirlo desde este punto, pues porque yo vengo de Medellín, que es muy diferente. Sin embargo, pues en grupos de grafiteros que estoy en Medellín y todo este estallido que vivieron, digamos que nos vinculó, a mí me indignó muchas veces también el tema de ser impotente ante lo que estaba pasando. O sea, ver digamos, esas injusticias sociales. Hubo un momento donde totalmente yo me sentí bloqueado, pues como casi que un mes donde no sabía sino estar en el celular viendo toda la actividad del paro. Y yo creo que eso también, para salir de esa catarsis, empezamos a hacer caricaturas en contra, ¿sí?, de lo que sentíamos un poco. Yo creo que como caricaturista, sí, sentí la necesidad de poder
criticar y estar de ese lado digo yo, de mi sentir, ¿sí? Del sentir que tenía en ese momento. Entonces la caricatura se volvió como ese propósito y esa catarsis de salir de esa situación. Bueno, y la necesidad de ir a pintar y eso, me las guardé, porque realmente que Cali vivió una situación muy densa. Yo llegué a sentir que Cali, que se ensañaron con Cali, pues realmente la situación era complicada. Escuchar, yo vivo por el lado de la luna y escuchar en la noche cómo el Estado con su cuerpo de policía disparando a mansalva a la gente, desconociendo quién y quién no, fue muy complicado. Y escuchar en el barrio donde viviste un fin de semana, todo un fin de semana bala, o sea, sí, totalmente, fue muy complicado. Entonces, todas esas situaciones nos han llevado como a pensarnos, a cambiar de pensamiento hasta desde la pandemia. O sea, la pandemia también nos ha cambiado todo, la vida, el estilo de vida, cómo hoy producimos lo que hacemos, ¿sí? Y lo que vivimos, que es el arte. Bueno, eso ha sido mi pensar. Gracias. Gracias, Freddy. Bueno, digamos que de por sí yo siento que la realidad acá en Colombia es muy deprimente con respecto, sí, a lo social y a todo eso. Digamos que el sistema lo que quiere es que uno no se eduque, que no piense, que no sienta, que la mantenga embelesado viendo una novela o un partido, y quiere tener a la gente es como embelesada, pero el que piensa o el que hace arte, yo siento que el que sí hace arte es una persona, se vuelve muy sensible, como que ante la realidad, ante muchas cosas. Entonces digamos que eso lo lleva a uno como que, sí, a ser un poco deprimente pues con la realidad. Pero digamos que yo siento que como que lo que lo motiva a uno a seguir adelante y a seguir haciéndole es como que sembrar esa semilla, ya sea de conciencia. Al menos uno sabe que si pasan 1000, 2000 personas por un muro, algunos se va a inquietar y va a decir, bueno, sí, es real, o digamos también dejar como esa memoria y como que la gente sepa de que hubieron como unos símbolos que dieron su vida esta por esta vuelta, por esta lucha, que pues ha sido muy complejo porque pues no, la realidad no va a cambiar. Sea para bien o para mal, la realidad es como que muy compleja. Entonces como que sí, ver también de que el arte es una herramienta replicadora, entonces como que el hecho de que esté ahí y no esté vacío el muro o el espacio es como que también una forma de que los niños digan, bueno, yo puedo hacer eso, bueno, yo puedo expresar lo que siento, o las personas se vean como que en la necesidad. Yo veía que era un fenómeno también que así la gente no supiera pintar, decía, ve, yo voy a pintar, decime qué hago, yo pinto porque sí, veo que necesito es como pintar. Y era ver si la gente que no sabía de nada, era verla como que ahí o interesada, o gente que llevaba sus pinturas y nunca lo había intentado y era como que era primera vez y era como que eso. Entonces siento que sí, la motivación es como el arte, la semilla, el compartir, el tejer, el poder hacer y realizar. Si uno como que ve la sociedad como es y ve la realidad como es y se sienta y no hace nada con respecto a lo que sucede, entonces siento que como que no se vive la vida como en realidad este país. Uno tiene que cuestionarse, como que eso. Bueno, con respecto a cuál fue la motivación, yo creo que en un principio fue la indignación ante lo que estaba sucediendo. Como ciudadano, primero salir a las calles, manifestarse. Después de que empieza este fenómeno, digamos, esta barricada que se generó en los barrios, que se hayan parado, que hayan hecho el paro de verdad, como parando toda la producción de una ciudad, entender también cuál es la postura que uno tiene frente a eso y el papel que uno puede jugar, porque es muy diferente, digamos,
yo lo pensaba y lo hablaba con mis personas cercanas, como que bueno, seguramente si esto hubiera pasado hace 15 años, un pelado que no tiene nada que perder en la universidad, muy cercano a las barras bravas, estaría en una primera línea, seguramente, no tengo nada que perder, pero hoy sí tenemos mucho que perder. Hoy tenemos además un proceso, digamos, una prudencia a la hora de actuar que nos invita también a pensar primero antes de actuar. Y después fue la impotencia. Yo creo que lo que motivó más todas estas acciones, hicimos una pintura de un Saturno devorando a sus hijos de 13 metros por 8 metros en 2 días. Y la gente, pero ¿cómo vas a hacer eso en 2 días? Era el momento, o sea, no había que ponerse a pensar, a proyectar, a hacer lluvia de ideas, a ver, era actuar. Y se sacan 2 días porque se saca. Y se colgó al tercer día. No sabemos cómo, eso fue una proeza de la ingeniería de MacGyver, pero se montó al tercer día. ¿Y ahora qué? Empezamos a hacer los trapos. ¿Y ahora qué? Hicimos 10 trapos. Y en ese momento ya era de impotencia. Al principio todo el mundo apoyó, como dije al principio, era la comunidad académica de Bellas Artes la que estaba, digamos, yo le di mucha cuerda a todo el mundo. Los profesores que no salían aportaban dinero de su sueldo de profesor, que es bastante escaso, pero aportaban con dinero, en especie, y los estudiantes empezaron a ir y a trabajar al primer día 10, después fueron 5, después 3, y así sucesivamente hasta que el último trapo lo hice solamente con mi esposa en la terraza de la casa, porque no había con quién más hacerlo, porque ya todo el mundo estaba mamado y nadie quería seguirme el trote, por ejemplo, al punto de que mi esposa me decía, ya, yo le dije, yo no puedo, porque esto es lo único que yo puedo hacer, y es lo único que yo me puedo aferrar para hacer algo, para sentirme que estoy haciendo algo. ¿Ya? No puedo irme a una primera línea, no tengo injerencia en el gobierno, no tengo cómo cambiar la situación, pero es la única manera. Por eso digo que lo que motivaba en un principio fue la indignación, y en segundo sentido, en segunda instancia fue la impotencia, de no poder hacer nada más y pegarse de eso. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Pues muchísimas gracias a todos los compañeros, a José y al equipo de Calicomics por la invitación. Creo que para mí era un espacio hasta necesario poder hablar después de todo esto, y yo creo que para muchos, porque es algo que todavía no se ha cerrado, o sea, sigue como lo dice Wilson, es la realidad del país, en donde en el campo pasa esto a diario, y acá apenas lo hemos vivido unos meses, y es tan duro ahora como es allá. Pues la idea es que mantengamos esa postura crítica, reflexiva. Sí, pienso que hay que empezar a proponer, no quedarnos solo en la denuncia, y creo que pues desde el arte están las herramientas también, desde el arte urbano, desde el cómic, desde el audiovisual, la animación y todas pues las áreas gráficas. Y nada, pues como que muchísimas gracias por estar acá, profes, Wilson, parcero, y muchas gracias por conectarse, y pues por ahí seguiremos pendientes. Sigan las actividades de Calicomics y nos vemos pronto.